Sócrates Nolasco, la ocupación militar de la República Dominicana por Estados Unidos de América, 1916-1924. Prólogo. En una pequeña aldea del sur de la República Dominicana, designada en aquel entonces con un nombre no castizo, Petit Trou, hoy denominada Enriquillo, nació en 1884 Sócrates Nolasco, hijo de la maestra rural de aquel lugar y de un luchador de la Restauración y de los 6 años de Báez. Su amado Enriquillo, ubicado frente al mar Caribe, cerca de lagos, rodeado de inmensos árboles, iluminado por el sol, el lago Trujín había cambiado la púrpura matinal por un inmenso topacio vívido, bullente y rizado de fragmentaria espuma, un bombonero de bajos, de violas, de violoncelos terrestres y siderales venía de los remotos confines. Así describía el paisaje que se había adentrado en su ser y que pasaría a ser parte de su recia personalidad. Su amor por lo dominicano se nutrió por los ojos, por los oídos y más tarde por la vivencia dolorosa de una realidad llena de desigualdades, de injusticias, de atropellos. Por mi parte deseaba vivamente conocer aquel lugar en el que había nacido y que me figuraba semejante a un paraíso terrenal. Cuando me tocó visitarlo atravesando las montañas y contemplando desde ellas un increíble mar de aguas tornasoladas, transitando a lo largo del litoral por la estrecha y empinada carretera por donde solo había espacio para un vehículo. La visión que me produjo aquella población fue de abandono, desolación y de mayor admiración para mi padre. Era un hombre íntegro, inmenso y triste, en palabras de su gran amigo el poeta cubano José Manuel Poveda, que no buscaba lisonjas, vertical, aparentemente duro, pero que sabía ser amigo y continuar esa relación a través de toda la vida. La pasión de Nolasco por la verdad, su acendrado e irrenunciable nacionalismo, el amor por la tierra que lo vio nacer, su rechazo a toda forma de intervención, venga de donde venga, se revela plenamente en sus artículos y ensayos históricos, según palabras de Carlos Esteban Davy. Su valoración por la persona era muy grande. Gran conversador, sabía pasarse una hora departiendo con un analfabeto lo mismo que con un intelectual. Vivir junto a Nolasco era respirar lo dominicano, su naturaleza, su gente, la justicia, la igualdad, la libertad tantas veces conculcada y por la cual se debe luchar y dedicar la vida. Será un dominicano cabal tanto cuando trabaja en el corte de Guayacán como cuando asume el compromiso de fundar la población de Pedernales o cuando debe continuar obedeciendo una orden del presidente de la República en su posición de cónsul en Puerto Rico durante la primera ocupación militar norteamericana de nuestro país. Aunque su propósito era renunciar, acepta que permanecer en el cargo era la forma de mejor servir a la nación en esos momentos difíciles. Así lo cumple, y este libro nos permite acercarnos a su tenaz y difícil labor desde Puerto Rico durante los casi 10 años que permaneció allí. Fue ya entrado en años cuando decidió reunir
en un volumen su actuación en ese tiempo, negándose rotundamente a que ese libro se vendiera. Era algo diferente a lo que había publicado, cuentos, estudios históricos. Ahora se trataba de algo que formaba parte de él mismo, algo muy diferente a su obra literaria, muy íntimo, personal. No podía venderlo. Lo regaló a todos aquellos que lo pedían y por supuesto se agotó rápidamente. Al preparar la edición de sus obras completas, Manuel Rueda, coordinador de esa labor, me manifestó la conveniencia de no integrar ese libro, ya que no lo consideraba propiamente literario. Ahora el Archivo General de la Nación está empeñado en su publicación, que nos mostrará un aspecto hasta ahora desconocido de la labor y personalidad de Sócrates Nolasco. Ruth Nolasco Lamarche, Santo Domingo, 9 de octubre de 2017. Preámbulo. Solicitud de documentos. A su distinguido amigo don R.A. Font Bernard, subsecretario de Estado de la Presidencia de la República, Sócrates Nolasco expone que él, Sócrates Nolasco, siendo cónsul general dominicano en San Juan, Puerto Rico, sometió a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores cobro y comprobante del valor a que ascendió la transmisión radiográfica de la protesta escrita por el secretario de Estado, licenciado don José María Cabral Ibáez, enviada y su subalterno, el dicho cónsul, por mediación de persona amiga y con orden de hacerla llegar rápidamente al ministro dominicano en Washington, licenciado don Armando Pérez Perdomo. Con motivo del desconocimiento de nuestro gobierno por el de los Estados Unidos de América y por sus militares ocupar ya el territorio nacional a fines de 1916, se impidió a nuestras autoridades el uso de sus vías de comunicación, correo, cables, etcétera, con el interior del país y con el exterior. Usurpadas las comunicaciones e impedido su uso a la autoridad legal, nuestro secretario de Estado de Relaciones Exteriores acudió a la vía indirecta supradicha. Tercero, aunque la protesta del gobierno dominicano fue transmitida desde Puerto Rico a Washington a principios de diciembre, día 3 de 1916, el cobro y comprobante, así como el pago efectuado, se realizó a fines del año 1918 o a principios de 1919. Cuarto, a Sócrates Nolasco se le ha extraviado y le es necesaria copia del oficio de cobro y comprobante de pago, documentos conservados en el archivo de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Él sabrá agradecer como valioso favor que se le dé copia o noticia del oficio y pago efectuado y hará constar su gratitud publicándola en momento oportuno. Sócrates Nolasco reitera su amistad a don Ramón A. Font Bernard, Santo Domingo, 2 de noviembre de 1970. S. Nolasco. Oficio del secretario de Estado, doctor J.R. Ricourt, Presidencia de la República. Señor don Sócrates Nolasco, César Nicolás Penson, número 9 Altos, Ciudad. Distinguido señor, me complazco en informarle que el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, acogió con simpatía la solicitud que usted le formulara en su amable nota y al efecto impartió instrucciones al secretario de Estado de Relaciones Exteriores a fin de que proceda a buscar en sus archivos el documento que usted señala en la misma y lo ponga a su disposición. Muy atentamente le saluda doctor J. Ricardo Ricourt, secretario administrativo de la Presidencia.
Introducción. Por renuncia del presidente don Juan Isidro Jiménez, quedó acéfalo en 1916 el gobierno dominicano y el cónsul general en Puerto Rico, sintiendo deshechos los vínculos que lo subordinaron al viejo caudillo liberal, salió hacia Santo Domingo. En Londres, con motivo de la Gran Guerra 14-18, la tonelada de Guayacán de tal grosor ascendía a precio cuantioso que no había tenido nunca. Al término de la licencia, el cónsul pensaba no volver a Puerto Rico. La zona productora del Guayacán excelente era la de Trujín, dilatada selva del departamento de Enriquillo, en cuyas cabrias y a orillas del lago los adolescentes solían embelezarse contemplando lotes y ringleras de la madera preciosa. En la imaginación de las toneladas se les estaban decuplicando. No volvería al consulado de mezquino sueldo. El territorio de la nación estaba ocupado militarmente por tropa extranjera, pero solo hasta que se efectuara la libre selección de un presidente. Si es válido un compromiso particular ante notario de indudable valor superior a juramento, tenía que ser la promesa pública del representante de un imperio a nombre de su gobierno. En el Congreso de Santo Domingo, Senado y Cámara de Diputados, la elección para presidente de la República de don Federico Enríquez y Carvajal, el maestro de generaciones y presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia, estaba pendiente de ser aprobada por los senadores en requisito final de última lectura. Esperábase la noticia de su elección, asegura, cuando él recibió la visita del excelentísimo Mr. Russell, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Santo Domingo. Al siguiente día, inesperadamente apareció publicada en los periódicos sorprendente declinatoria del venerado maestro, declinatoria cuya frase esencial causó estupefacción a muchos. Creo en Dios mientras haya patria y en la patria mientras haya ciudadanos. Para la gente de claro juicio y aún para los ingenuos de buena fe, no ignorando que el territorio de la nación estaba militarmente ocupado por ejército extranjero, la declinatoria entrañaba alerta y lección, pero no entibió las apetencias presidenciales de representativos de minorías y hasta de ambiciosos apoyados por su solo nombre. Ante el asombro público y para desdoro general, se agudizó forcejeo entre aspirantes que luego de secretos conciliábulos esperaban más de la aquiescencia del representante del gobierno de Washington que de la legitimidad del Congreso Nacional. Se propalaron hablillas que el bien quisto del ministro Russell es don Federico Velázquez y Hernández, que el referido es el licenciado don Jacintico de Castro, que Monseñor Noel, el dignísimo arzobispo de Santo Domingo, que la anciana señorita doña Ramona Ureña, hermana sobreviviente aún de la poetisa y educadora doña Salomé Ureña de Enríquez, en cuya residencia era el cónsul huésped familiar, y el mismo don Federico, le hicieron comprender al aspirante a nombre de negocios que en momento de tan confusa incertidumbre, lo prudente era esperar si con la elección del presidente de la República los militares interventores se retiraban del país cumpliendo lo declarado
por su jefe naval. Hemos venido solo a garantizar la libre selección de un presidente. A última hora, al terminar el periodo legislativo de una terna sugerida a la mayoría, Partido Liberal, por influyentes miembros del legalismo, agrupación minoritaria, el Partido Nacional Horacista, debía escoger a Monseñor Noel o al licenciado don Enrique Jiménez o al doctor Francisco Enríquez y Carvajal, liberal ausente del país desde hacía más de 12 años. A Monseñor Noel, los horacistas apasionados y rencorosos lo tenían descartado desde aquella su interinidad presidencial 1912, cuando creyeron desatendidas sus peticiones de empleos claves. Irreverentes escudriñaron y profirieron que Monseñor no heredó al padre, al bondadoso y recto don Carlos Noel, sino al abuelo materno don Tomás Bobadilla y Briones, para quien Juan Pablo Duarte creyó atinado el calificativo Pandora, causante de innúmeros males. Ante la airada irreverencia de los del Partido Nacional y la reverencia cariñosa y sospechosa de los liberales, sin esperar a que se le menoscabara la episcopal mansedumbre, Monseñor Noel huyó de la sede presidencial y fue a refugiarse a Roma. Del conciliador don Enrique Jiménez desconfiaron los horacistas por ser miembro activo del Partido Liberal y sobrino del fundador del adversario don Juan Isidro Jiménez. Prefirieron al último de la terna, que tuvo unánime aprobación en las cámaras legislativas y en el pueblo ansioso. En el nuevo gobierno tuvieron representación las minorías. De la agrupación dirigida por don Federico Velázquez y Hernández fue escogido el honorable licenciado don Eladio Sánchez, el general Miguel Mascaró, quien durante largo destierro, en vez de participar en conspiraciones, había sido tenedor de libros en la droguería de Espinosa, una de las importantes del oriente de Cuba. Fue el secretario de las Fuerzas Armadas, representante del legalismo, el licenciado don José María Cabral Ibáez, jurisconsulto reputado por corrección y sabiduría, perteneciente al Partido Nacional u Horacista, quedó nombrado secretario de Estado de Relaciones Exteriores. El acierto con que fueron escogidos personajes tan prestigiosos fue más notorio por la designación de ciudadanos no políticos, entre los cuales se distinguían el licenciado don Francisco J. Peinado, fundador y director del bufete de abogados más importante entonces de la nación, el venerable profesor licenciado don Emilio Prudón, a quien consiguieron separar de su retiro de Puerto Plata, vino a desempeñar la Secretaría de Estado de Justicia, don Eliseo Espaillat, hijo socialmente muy apreciado del ilustre don Francisco Ulises Espaillat, y don Federico Enríquez y Carvajal, completaron el ministerio. No se recuerda que un grupo de hombres ejemplares como ellos hubiese integrado ante un gobierno de tanto relieve. Desde la primera audiencia concedida por la nueva administración, el señor ministro de Estados Unidos de América, propuso que se estudiara la nota de noviembre, nota sometida en noviembre de 1915 al gobierno presidido por don Juan Isidro Jiménez, discutida en asamblea conjunta del Congreso Nacional y rechazada luego de oír el ponderado y concluyente discurso del presidente del Senado, don Mario Fermín Cabral. El motivo del rechazo había sido notificado
por el entonces secretario de Estado de Relaciones Exteriores, don Bernardo Pichardo, al excelentísimo señor ministro de los Estados Unidos de América. Entera, sin modificación, se presentó al conocimiento y examen de los nuevos gobernantes la nota de noviembre, arguyendo que no había sido estudiada. Y mientras tanto, en lugar de retirarse las tropas norteamericanas que habían desembarcado y permanecerían en el territorio nacional hasta que se efectuara la libre selección de un presidente para que fueran más persuasivas las razones expresadas en la nota, los invasores auténticos ciudadanos de los Estados Unidos de América se adueñaron de la hacienda pública, erigiéndose dueños únicos de las fuerzas públicas, ejército, guardia republicana, cuerpos de policía provinciales y, para completar un total dominio y hacer sus razones más convincentes, asumieron la dirección de las comunicaciones, correos, telégrafo, etc. Para el estudio de la nota de noviembre fueron encargados los secretarios de Estado don José María Cabral Ibáez y don Francisco J. Peinado, que rindieron al presidente y a los compañeros de gabinete informe oportuno y pormenorizado. En sucesivas discusiones, Su Excelencia el señor ministro de Estados Unidos de América, inflexible, sostuvo sus exigencias, argumentando además que los gobernantes de Santo Domingo no habían respetado la Convención Dominico-Americana de 1907, pues violaron la cláusula tercera al aumentar la deuda pública. El gobierno dominicano, por lo mismo, debería nombrar un perito financiero norteamericano previa indicación de la persona escogida por el presidente de los Estados Unidos, y en igual forma debería ser nombrado un jefe de la Guardia o Ejército Nacional, ciudadano norteamericano, quien sería secundado por competentes oficiales norteamericanos con plena autoridad para cualquier movilización y traslado de tropas que se juzgue pertinente. El perito financiero nombrado por el presidente de la República Dominicana estaría subordinado solo al presidente de los Estados Unidos de América. Las comunicaciones, telégrafo, teléfono, correos, etcétera, quedarían bajo la competente autoridad directa de ciudadanos de Estados Unidos de América. Cuando las condiciones fueran aceptadas por el gobierno legítimo de la República Dominicana, este sería reconocido por el de los Estados Unidos de América. Como las diferencias quedarían resueltas a solicitud del gobierno de Santo Domingo, no se lastimaba el derecho internacional, ni la moral, ni la justicia, ni el respeto sobreentendido al tratar entre naciones amigas. Podría inferirse que, dependiendo de los Estados Unidos de América, es permisible la facultad de las naciones pequeñas a discernir y a discutir y hasta a dispararle dardos verbales, pellizcos de uña blandita al rinoceronte de la democracia, siempre que se subordinen a sus demandas y a su criterio. En el año reciente, 1965, por segunda vez, desembarcaron en Santo Domingo tropas de los Estados Unidos de América para investirlas de autoridad interamericana. Se agregaron grupitos abigarrados de soldados de Centroamérica, y en eso, más que atropello, afrentosa burla y desconocimiento de la autonomía de una república, cooperó el Brasil, gran país que todavía no se había distinguido como un modelo del buen gobierno. Parecerá impertinencia examinar y comparar. Mr. Russell respetaba en 1916 el derecho de los dominicanos a seleccionar libremente el presidente de la República siempre que fuera sumiso a Washington. Mr. Bunker, representante directo del presidente de Estados Unidos y lengua y vocero de un abigarrado ejército,
dictó el nombramiento del diplomático García Godoy para presidente interino de los dominicanos, separados en dos bandos antagónicos, atrincherados y disparándose balas. Abanderados de uno de los bandos contendientes, le sometieron al portavoz del abigarrado ejército una lista señalando nombres de 20 dominicanos selectos para que escogiera otro candidato. Se ignora si Mr. Bunker se dignó leer la lista de nombres, pero se sabe que argumentó terminantemente: García Godoy, García Godoy. Torrente de razones condensadas en un nombre. El diplomático García Godoy fue así diplomáticamente presidente interino de los dominicanos. Mr. Bunker probó sin duda que es un demócrata enérgico. Lo curioso fue o es que empujó a los exacerbados, a quienes aparentaba favorecer, hacia el social comunismo de ametralladora y mordaza impuesto a Checoslovaquia y Hungría, pero de corregir las absurdas y frecuentes perturbaciones de Santo Domingo se han encargado los errores de los Estados Unidos de América. A la comprensión de los dominicanos en substancia no debería escapar que aquella manera de la Cancillería norteamericana persuadir, si en 55 años ha tenido perceptible cambio, el cambio no les ha sido precisamente favorable. En uno de aquellos funestos días del año 1916, el presidente Enríquez Carvajal, más que preocupado al no verle solución inmediata al conflictivo caso dominicano, le ordenó al sobrino, al cónsul: date cuenta que la gravedad del momento, debes regresar a Puerto Rico. Desde el cargo que ocupas, ¿acaso podrás ser útil? Así continué siendo cónsul de mezquino sueldo y se desvanecieron las ganancias imaginarias producidas por el negocio del Guayacán. Oh, qué mucho sabía la nonagenaria y rezadora abuela materna María del Carmen Acosta y Corniels cuando profetizó: hijo, el que nace para real y medio sueña doblones y despierta aparentando en el puño su real y medio. Notas: el sueldo del cónsul general en Puerto Rico era entonces 200 pesos mensuales. 2. Ver capítulo 7, los Estados Unidos y el caso de Santo Domingo. Informe Negocios, páginas. Léase, además, exposición del caso dominicano por el presidente Enríquez. Inserta en el libro Los Estados Unidos y la República Dominicana por Max Enrique Sureña. Página 293-206. Exposición publicada en Las Novedades en edición del 31 de diciembre de 1916. Carta número 1 del presidente Enríquez y Carvajal al cónsul dominicano en Puerto Rico. Arístides: recibí tu carta y te incluyo varias que me entregó Leonor para enviártelas. Ya sin duda sabrás lo ocurrido aquí por los telegramas de la prensa. El 29 en la tarde fue publicada una proclama del capitán Knapp poniendo a la República en estado de ocupación militar bajo la ley militar e instituyendo un gobierno militar. Aquí no hay ningún gobernador americano nombrado por el gobierno de los Estados Unidos, pero se cree que vendrá próximamente. También se espera que venga Russell. Otros creen que no pondrán gobernador, sino que volverán a crear un gobierno dominicano que será de facto. De todos modos, mi papel ha terminado y pienso volverme a Cuba
con la familia a vivir de mi profesión. Hubiera querido irme hoy a Puerto Rico para tomar ahí un vapor que me lleve a Cuba. Escríbeme a vuelta de correo diciéndome cuáles sean las comunicaciones posibles, pues quizás me convenga salir de aquí cuanto antes, pues carezco de los más indispensables recursos para el sostenimiento de la familia. Si es posible, me dirás al mismo tiempo el costo de pasaje a Cuba desde esa. Max estuvo enfermo con furúnculos, pero ya va mejor. Los demás, bien, todos te recuerdan. Tu tío, doctor Federico Enríquez y Carvajal. Remisión de las protestas del gobierno dominicano. El 13 de diciembre de 1916, por encargo del secretario de Estado de Relaciones Exteriores, el licenciado don José María Cabral Ibáez, le entregaron al cónsul general dominicano en Puerto Rico un sobre conteniendo las protestas del gobierno de la República contra la ocupación militar declarada por un capitán naval de los Estados Unidos de América cumpliendo orden de su gobierno. Las protestas, dos, iban dirigidas a nuestro ministro en Washington, licenciado don Armando Pérez Perdomo, una que debería notificarse a la Cancillería norteamericana y la otra destinada a representantes de naciones acreditados ante el gobierno de los Estados Unidos de América. En líneas manuscritas, el presidente Enrique C. Carvajal ordenó: Arístides, dale curso inmediato a estos documentos. El vapor correo entre San Juan y New York, Carolina o Coamo, había zarpado en la mañana de aquel día. Ya era de tarde y se perdió más de una hora leyendo y copiando los documentos, cuando afortunadamente llegó buscando al cónsul el escritor Nemesio R. Canales y, enterándose de la gravedad del suceso, lo acompañó a la oficina del cable francés, cuyo empleado principal lamentó mucho abstenerse de recibir y expedir los partes, explicó. Puerto Rico es dependencia de los Estados Unidos y según el convenio subsistente aún entre el gobierno de Francia y el de España, tenemos facultad solamente para expedir partes destinados a países extranjeros. Sugirió que ocurriera a la radio oficial. Al notar un gesto del cónsul Fosco de incredulidad, insistió: inténtelo, señor cónsul, los yanquis son raros. Fuimos a la puerta de tierra, al achatado caserón donde estaba entonces la radio oficial. Aquel rato desagradable está descrito en las páginas 66 y 67 del libro Escritores de Puerto Rico en el tributo rendido a la memoria de Canales por Sócrates Nolasco. El militar supervigilante de la oficina, mirando al cónsul con el desdén de un ser de casta superior a un inferior antillano, vio los papeles, se dio cuenta del asunto y displicente, sin decir palabra, devolvió las protestas. Impotente y desgraciado, el cónsul se estaba sintiendo exactamente inferior cuando intervino el licenciado Canales. Se dio a conocer, era ciudadano de Estados Unidos. Había completado estudios en Massachusetts. Los Estados Unidos, dijo, como expresando meditadas preocupaciones, acaba de dar un paso previo para intervenir en la actual guerra de potencias. Por ineludible necesidad ha ocupado Haití y Santo Domingo previamente, y así lo han de entender las naciones de Hispanoamérica. Parece preferible, agregó, mirando y hablándole al militar como amigo, que estuvieran solos
que estas protestas, simples protestas de derecho, lleguen a Washington por esta vía y no por otra, 2 o más días después, levantando suspicacia en los países de Hispanoamérica y comentarios desagradables en los periódicos de Washington y New York. La voz persuasiva del popular criminalista se volvía casi confidencial y la cara del militar se humanizó por fin. ¿Trae el dinero? Preguntó ásperamente. Contó las palabras, recibió el dinero, firmó recibo y sin hacer caso del cónsul despidió afablemente al licenciado Nemesio R. Canales. Canales, qué generoso y eficaz amigo, y cuánto le agradeció Sócrates Nolasco que lo librara de que don José María Cabral Ibáez y el presidente Enríquez supieran que la expedición de las protestas no se efectuara con la prontitud requerida por mezquindad de no arriesgar el dinero gastado en los extensos y costosos radiogramas. Nota: Max Enrique Sureña, en su libro Los Estados Unidos y la República Dominicana, imprenta, el siglo XX, Teniente Rey 27, año 1919, Habana, en líneas preliminares de las páginas 185, 86, 87, 88, 89, 90 y 91, escribió: el licenciado Armando Pérez Perdomo, cumpliendo apresuradas órdenes cablegráficas que hasta él pudo hacer llegar por vía indirecta el secretario Cabral Ibáez el día 3 de diciembre de 1916, etc. Se infiere que previsoramente Max no quiso precisar que el cónsul general en Puerto Rico le dio curso a las protestas por no arriesgar la posición que todavía en 1919 seguía siendo útil para la causa de Santo Domingo. Escritos y declaraciones de divulgación. Las declaraciones del presidente Wilson y el caso de la República Dominicana. Cuando su excelencia el presidente Wilson abundó en declaraciones cada vez más categóricas de respetar durante su ejercicio presidencial el derecho de las naciones pequeñas, proponiéndose tratar a estas de igual modo que a las grandes potencias, empezó a captarse la confianza de las repúblicas sudamericanas, la admiración más decidida de los hombres honrados y la devolución de los espíritus superiores que sueñan con que impere en el mundo, contrastando con la ruda razón de la fuerza de la razón, que si aquella ha obtenido triunfos, no ha sido sino al costo de generales perjuiciosos, para mantenerlos siempre amenazados de peligros. Aparecía Mr. Wilson como el hombre nuevo que necesita el mundo. Su voz iba a ser tenida como artículo de fe de un nuevo evangelista, precisamente cuando la suerte de Bélgica, maltratada, había provocado la indignación de la Gran Bretaña, madre de los Estados Unidos, agigantando la guerra que todavía destruye a Europa. En verdad que su excelencia el presidente Wilson se presentaba ante la América como la mejor salvaguardia, con el exponente superior de la raza anglosajona, y su doctrina se acrisolaba en el más amplio espíritu de justicia. Jefe de una nación democrática y joven, esta aparecía en su prístina pureza, y sus declaraciones de mantener la paz entre su pueblo y los demás pueblos, como no podían despertar recelos, levantaron unánime y jubiloso aplauso que le tributara todo el continente americano. La ciencia del derecho, como en síntesis se deja comprender en las citadas declaraciones, a la vez que era
expresión contraria del concepto sustentado tantas veces por otros estadistas poderosos que han hecho de la guerra y del despojo pacífico de los pueblos indefensos la más productiva industria. Era la misma dignidad humana llevada a la política y en consecuencia la gloria del pensador que se hacía oír se destacaría en la historia. Nadie tuvo, sin embargo, ni tiene todavía motivos para negar la sinceridad de las declaraciones aludidas, y aun cuando los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y que denunciara como protesta el expresidente señor Belisario Porras y el caso de Santo Domingo son la más extraña contradicción de aquellas declaraciones. Debemos seguir creyendo en la sinceridad de ellas, que tanto bien podrían proporcionarle a humanos en lo porvenir. No se renuncia así nomás a creer en la sinceridad del hombre que puede dejar en un continente esa simiente de bien. Por este optimismo, por la confianza que debe merecerles, sobre todo a los pueblos de América, la alta talla moral de su excelencia el presidente Wilson, conviene que esos mismos pueblos traten con preferencia el caso de la República Dominicana, intervenida por fuerzas militares de Estados Unidos desde el 7 de mayo del año en curso, sin que haya mediado una causa internacional que alcance a explicar y menos a justificar esa intervención. Es preciso desvanecer la alarma que cundirá en la América del Sur. Desde un comienzo, antes de entrar tropas de la Marina Americana en la capital de la vecina Antilla, cuando ya el señor Jiménez había preferido renunciar a la presidencia antes que su celoso patriotismo aceptara los beneficios que le imponían los protectores, significó el ministro Russell, acreditado ante aquel país, según notas dadas por él mismo a la prensa, que los Estados Unidos no tenían propósitos ulteriores que pudieran lastimar siquiera la soberanía dominicana, y los dominicanos creyeron en la buena fe de Mr. Russell. Nadie estaba capacitado para dudar de la buena fe de Mr. Russell. Nadie estaba capacitado para dudar de la buena fe de sus palabras, que en realidad no eran más que el eco fiel de las declaraciones del presidente Wilson, tan respetuoso de los pueblos débiles. Pero luego de entrar en la capital y tomar posesión pacífica de los cuarteles y de ocupar las ciudades principales de las provincias, si bien manteniendo las promesas en cuanto a la soberanía, se adueñaron de los ramos de la hacienda pública y de los resortes administrativos, todos cumpliendo órdenes transmitidas de Washington. En Washington está el asiento del Poder Ejecutivo americano y Mr. Wilson es el presidente de ese Poder Ejecutivo. Más tarde, y cuando las cámaras dominicanas eligieron un presidente de la República, recayendo la elección en un ciudadano que por residir en el extranjero desde hacía más de 10 años dejaba de sí toda sospecha de complicidad y simpatía revolucionarias, lejos de retirar las tropas interventoras en armonía con las declaraciones de su excelencia el presidente Wilson, el representante de los Estados Unidos cambió de pronto el tono y suspendió el cumplimiento de la ley de gastos públicos, siempre obedeciendo instrucciones recibidas de Washington, sino que desde entonces agregó que a ningún empleado se le pagarían sus haberes mientras no fueran reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos, el presidente constitucional de los dominicanos, y este no sería reconocido mientras no aceptara las exigencias que el referido ministro mantiene en nombre del gobierno americano, del cual es presidente su excelencia Mr. W. Wilson.
y esas exigencias forman una nota de peticiones tan extremas como las que lograron imponer al presidente de la República de Haití, Monsieur Sudre d'Artiguenave, pero como el presidente de Santo Domingo, a todas luces menos dúctil que el de Haití, se ha negado a ceder lo que la constitución de su patria de manera imperatoria le prohíbe enajenar. El país ha quedado desde el mes de agosto, de hecho, sitiado por el hambre. La prensa hace llegar hasta nosotros los ecos más deplorables de esta situación. En 4 meses que perdura el lamentable estado, ningún empleado público ha obtenido su sueldo, ni los ancianos, las viudas y los huérfanos jubilados sus pensiones. Solo los empleados de la receptoría, oficina encargada de recibir los ingresos aduanales, cuyo personal en su mayor parte está compuesto de norteamericanos, siguen siendo escrupulosamente retribuidos. Desde el mes de agosto, 4 meses privados de sus recursos, y esto ocurre cuando la nación que impone tan duro, tan angustioso, tan terrible suplicio está precisamente gobernada por su excelencia el honorable W. Wilson, quien ha asegurado de manera explícita respetar el derecho de las pequeñas naciones tan cabalmente como el de las grandes potencias. ¿Qué imperiosa necesidad mueve a los Estados Unidos a imponer un tratado que sus representantes no han podido obtener dentro de la corrección diplomática al uso? ¿Cómo encontrarle explicación racional a semejante atropello, siendo como somos admiradores del jefe de la nación americana, cuando el representante de su gobierno en Santo Domingo lo pone en tan palmaria contradicción con su doctrina, haciendo que la América hispana, asustada, la cree simple capricho de fariseo? No, el presidente Wilson ignora que se está desnaturalizando el elevado espíritu de su doctrina. Él ignora lo que está pasando en Santo Domingo. Esta conjetura nuestra tiene fácil explicación sobre el gobierno del presidente Enríquez y Carvajal. Al no ser reconocido, no ha podido hacerse oír en Washington. A la prensa latinoamericana, a la misma de los Estados Unidos, toca tratar sobre la materia hasta conseguir que el presidente Wilson sepa lo que está pasando, y así se evite que caiga en desgracia el claro concepto que merece, y sobre todo que se ultraje la soberanía de una república de nuestra raza. Es preciso evitar a todo trance que se prolongue este estado en una isla del Caribe, en un pueblo vecino al de los Estados Unidos. Santo Dios, ¿qué ocurrirá si Santo Domingo estuviera a la igual distancia que el Paraguay? Infunde pavura suponerlo. Los asuntos de Santo Domingo. En una entrevista con un redactor nuestro, el señor Sócrates Nolasco, cónsul de la República Dominicana, hizo las siguientes manifestaciones. Todos los puertorriqueños que han puesto atención en los sucesos desarrollados en la República Dominicana desde mayo del corriente año a la fecha y han leído la prensa de allá o las reproducciones insertadas en diferentes periódicos de Puerto Rico relativas a la intervención del gobierno de Estados Unidos, deben estar tan enterados como yo de lo ocurrido. Podrá haber diferencias de criterio en la apreciación de los hechos,
pero estos hechos son los mismos. ¿Acaso lo único que necesitan los lectores de los periódicos de aquí no son declaraciones, sino una sucinta exposición recordativa de hechos? En este sentido, no tengo inconveniente en facilitarles a ustedes una relación extractada textualmente de las notas de los representantes del gobierno americano en Santo Domingo. Han pasado a las autoridades competentes de mi país o directamente al público. En noviembre de 1915, el señor Russell, ministro plenipotenciario de Estados Unidos, acreditado ante el gobierno dominicano, pasó una nota al secretario de Estado de Relaciones Exteriores proponiendo una modificación del tratado existente entre ambas naciones, Convención Dominico-Americana de 1907, en el sentido de extender ese tratado hasta la supresión de nuestro ejército, la creación de una nueva policía mandada por los oficiales americanos y dirigida por un jefe de esa misión, de esa misma nación, indicado por el presidente de los Estados Unidos y que debía ser nombrado por el jefe de la República Dominicana. Además, la aceptación por parte de un control o experto financiero. La República Dominicana, dentro de la ampliación propuesta, debía también ceder a los Estados Unidos el manejo de sus rentas internas y la dirección de sus comunicaciones. Como esta nota era sometida a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores con carácter amistoso y según confesión del propio ministro americano, con deseos de una más sensible protección al Estado dominicano, su aceptación fue declinada. Recuerdo que la correspondencia de Puerto Rico reprodujo del Listín Diario Dominicano un extracto de dicha nota y su contestación. En mayo del corriente año, cuando se insubordinó el secretario de Guerra en la fortaleza de Santo Domingo, desembarcaron fuerzas de la Marina Americana cerca de la capital con el propósito de apoyar a las autoridades constituidas y sin la intención de parte del gobierno de Estados Unidos de adquirir por conquista ningún territorio de la República ni atacar su soberanía. No obstante esa categórica declaración, el entonces presidente, señor Juan Isidro Jiménez, prefirió renunciar, como renunció declinando el amistoso auxilio americano. Pero ya desembarcadas para que esas fuerzas de amistoso auxilio entraran en la ciudad de Santo Domingo, notificaron dicho ministro y el almirante Copperton. Al tomar esta decisión tenemos el sincero propósito de garantizar una libre e imparcial actuación de las cámaras para la elección del nuevo presidente de la República. Más tarde el mismo contraalmirante, dándole mayor amplitud a los indicados propósitos, ordenó la ocupación de las principales ciudades del interior del país y esto se llevó a cabo a pesar de sangrientos choques entre fuerzas de ocupación y grupos de dominicanos que trataron de impedirlo. Tan pronto como sus tropas tomaron posesión de las fortalezas, los representantes americanos en la República comunicaron a los miembros de las cámaras, quienes estaban reunidos para designar al nuevo presidente del Poder Ejecutivo: se aconseja a ustedes que la selección de un presidente de la República sea diferida por el momento, y la elección quedó diferida. Esta intromisión en las oportunas decisiones del Congreso dio lugar a que el señor Federico Enríquez y Carvajal, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y designado para la presidencia interina de la Cámara de Diputados y pendiente de una última lectura en el Senado para su perfecta elección,
declinara la presidencia, pero no se concretó la ocupación protectora a garantizar el orden, sino que manifestó al secretario de Hacienda reiteradamente, a pedimento del Departamento de Estado de Washington, la receptoría asumirá de una vez el control de la hacienda, la recaudación de las rentas internas y el desembolso del Fondo Dominicano. Dicho secretario, encontrando desprovista de todo fundamento y atentatoria al Tratado Dominico-Americano de 1907, que ninguna de las partes está en capacidad legal de alterar por interpretaciones particulares, se negó a acceder a las exigencias, pero a pesar de su negativa legal, el control o experto financiero y la recaudación de las rentas internas se establecieron de hecho. Transcurrieron días y semanas y por fin las cámaras pudieron elegir para presidente de la República a un hombre de cualidades ejemplares, residente desde más de 10 años en el extranjero y a quien no podían suponérseles simpatías hacia los revolucionarios. Mi condición de familiar de este hombre me veda repetir el juicio que ha merecido siempre entre sus conciudadanos y en el extranjero. Con su elección para la presidencia, la normalidad y la constitucionalidad quedaron restablecidas en la República y como los Estados Unidos, por medio de su representante acreditado en ella, habían manifestado repetidas veces que su propósito al intervenir era únicamente esperar que se restableciera la constitucionalidad y ya la constitucionalidad estaba restablecida, los dominicanos todos esperaban que se cumplirían tales declaraciones cuando un día del pasado mes de agosto del año en curso sorprendió a los habitantes de la ciudad capital el siguiente aviso importante. De acuerdo con instrucciones de Washington y avisos suplementarios transmitidos por conducto del ministro americano en Santo Domingo, la receptoría no hará más desembolsos de fondos por cuenta del gobierno bajo control de la Hacienda Pública Dominicana, establecido el 16 de julio de 1916. Esta cesación de pago continuará hasta que se llegue a un completo entendido de respecto a la interpretación de ciertos artículos de la Convención Dominico-Americana de 1907, interpretación sobre la cual ha insistido el gobierno de los Estados Unidos y de la cual tiene conocimiento el gobierno dominicano desde el mes de noviembre último o hasta que el actual gobierno dominicano sea reconocido por los Estados Unidos. Según este aviso, el presidente de la República electo conforme a la Constitución Dominicana quedaba con idénticas condiciones que un presidente de facto en la necesidad de ser reconocido por los Estados Unidos, con la agravante de que no sería reconocido si no llegaba a un completo entendido respecto a la interpretación de ciertos artículos de la Convención de 1907 y la nota de noviembre a que antes nos referimos. Desde el mes de agosto que se publicó ese aviso, el gobierno dominicano, los empleados públicos, los maestros y los ancianos y huérfanos pensionados quedaron desprovistos de recursos y por consecuencia evidentemente constreñidos al hambre hasta que el actual gobierno llegara a un acuerdo con los representantes de los Estados Unidos. Urgido de ese modo, el referido gobierno dio frente a las negociaciones y esto, según se hizo público, con espíritu transigente, aunque dentro de las leyes nacionales efectuábanse repetidas entrevistas y cuando se esperaba el término de ellas con una solución satisfactoria, quedaron interrumpidas con la llamada a Washington del ministro Russell y después del contraalmirante. Sabemos
que el gobierno dominicano esperaba el regreso de dichos representantes o de sustitutos capacitados para proseguir las negociaciones interrumpidas. En lugar del ministro llegó a Santo Domingo el capitán Knapp y a los pocos días, el 29 de noviembre, fue proclamada la ocupación militar de la República Dominicana. Desde entonces está impuesta la censura a la prensa, telégrafos, teléfonos y hasta el cable, a pesar de pertenecer a una empresa extranjera. La censura fue lo que impidió que yo no atendiera, como de costumbre, a la solicitud de los representantes de la prensa local cuando suplicaron que les informara de los últimos sucesos de Santo Domingo. Conforme a las últimas noticias que he tenido, pues el capitán Knapp ha lanzado una proclama declarando la ocupación militar de la República Dominicana por fuerza de los Estados Unidos. Sostiene dicha proclama que la ocupación no es comprendida con ningún propósito, ni inmediato ni ulterior, de destruir la soberanía de la República Dominicana, sino al contrario, es la intención de ayudar a este país. Y aunque todavía no he alcanzado a comprender cómo puede ser respetada y mantenida intacta la soberanía de una nación cuando se desarrollan en ella los sucesos señalados, como cónsul subalterno del ministro dominicano en Washington, no es de mi capacidad discutirlo. Tengo fe en el destino de mi patria. En 1906, el presidente T. Roosevelt declaró, y posteriormente su declaración fue citada y aplaudida en el Congreso Internacional de La Haya. No creemos que el empleo de la fuerza sea compatible con el respeto que se debe a la independencia y la soberanía de los demás miembros de las familias de las naciones. Confío sobre todo en el justiciero espíritu de su excelencia, el presidente de los Estados Unidos, quien no dejará de ser consecuentemente con sus declaraciones cada vez más categóricas de respetar y tratar a las pequeñas naciones de igual modo que a las grandes potencias. No quiero hacer comentarios respecto de los datos que suministro a ustedes, los lectores de los periódicos que ustedes representan. Formarán concepto y juzgarán según su personal criterio. Diciembre de 1916. Punto y seguido. Continuaremos. Los Estados Unidos en sus relaciones con los pueblos débiles.